Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy concluyendo con la clasificación de Héctor Villegas. ¿Se recuerdan que les dije lo último, que los recursos que habíamos señalado, Héctor Villegas los consideraba como recursos de naturaleza ordinaria, en virtud de que esos recursos siempre están contemplados dentro del presupuesto de la nación? Y los dos recursos que falta de analizar, él los considera de naturaleza extraordinaria, porque a su juicio son recursos que el Estado no debe de emplear en forma normal, en forma ordinaria, sino que solo en situaciones de naturaleza extraordinaria. O sea, no deben de aparecer en el presupuesto de la nación. Y estos recursos son los recursos monetarios y los recursos de crédito público. Cuando hablamos de recursos monetarios, él dice que esta es una potestad que el Estado tiene, la potestad monetaria. Y es la facultad perpetua, se puede decir, una manifestación constante de poder de imperio. O sea, aquí se manifiesta el poder, una vez más, el poder de imperio que tiene un Estado, solo que aquí referido a la creación de papel moneda. O sea, ejerce una, una facultad en la cual le va a permitir controlar cuestiones monetarias, crediticias, de desarrollo económico en todo el país. Y por eso dice que el recurso monetario se puede analizar desde dos puntos de vista. Uno es el emisionismo monetario como regulador económico. Como regulador económico, él se refiere a que el Estado, el ente central, es el único facultado para crear papel moneda. Pero el papel moneda lo va a crear en base al Producto Interno Bruto. O sea, lo que ustedes han oído mencionar como PIB. Debe estar acorde, la inflación dice debe estar acorde al PIB. Y el PIB para acá y el PIB para allá. El PIB es el Producto Interno Bruto. ¿Y en qué consiste? En una medición que hace el Banco de Guatemala en atención a los bienes y servicios que se producen en el país. Todos los bancos del sistema le dan información al Banco de Guatemala todos los días sobre sus operaciones bancarias. Y en base a esas operaciones bancarias es que el Banco de Guatemala puede realizar o mantener al día las variables macroeconómicas sobre las cuales se desarrollan las finanzas del país en general, y dentro de las cuales está la actividad financiera del Estado. Entonces, el PIB no es más que la producción de bienes y servicios, y en base a esa producción de bienes, a esa prestación de bienes y servicios que se da en el país, es que debe de estar el circulante, o sea, el papel moneda. ¿Quién es en nuestro país el responsable de esta actividad? Pues el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, si ustedes ya empezaron a leer esa ley, encontraron que en el artículo 3 dice que el objetivo fundamental del banco es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel general de precios. O sea,
el Banco de Guatemala tiene que controlar lo referente a la inflación, por ejemplo. Y la inflación va a determinarse con respecto a la cantidad de circulante que exista en el país. Si es demasiado circulante, pues definitivamente va a haber un encarecimiento de los precios. Como les he dicho yo, el comerciante nunca pierde. Hay, hay bastante dinero circulando, empezamos a comprar, a consumir más, a demandar más prestación de servicios y al consumir, pues los industriales, los comerciantes van a ver que el mercado está más activo y de esa manera también van subiendo los precios para ganar más. El Banco de Guatemala tiene que tomar las medidas para que ese circulante desaparezca. Yo les decía el otro día, no todo, sino que quede acorde a la producción de bienes y servicios, o sea, con respecto al PIB. Yo les decía el otro día que una de las medidas para que se dé esta situación es eh, que la Junta Monetaria emita una resolución en la cual suspende los créditos. Entonces los bancos solo se quedan recogiendo dinero con pagos de capital y de intereses de los créditos otorgados. El otro artículo que vale la pena señalar es el artículo 2 de la ley monetaria, que dice únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, de conformidad con la presente ley y con la ley orgánica del Banco de Guatemala. La emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales. Con estos dos artículos que les acabo de leer, respaldamos la doctrina de Héctor Villegas, que dice que los recursos monetarios se pueden analizar desde dos puntos de vista. Y uno de ellos es el emisionismo como regulador económico. Ese es el control que tiene que ejercer el Banco de Guatemala para crear papel moneda, retirar papel moneda o poner a circular más papel moneda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero la otra forma en que se puede dar ese recurso monetario es al contrario, el emisionismo como un medio de obtener ingresos. Fíjense bien de lo que estoy señalando, el emisionismo como medio de obtener ingresos. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona? Si ya en el artículo 3 mencionamos que el Banco de Guatemala debe mantener las condiciones más favorables para el desarrollo económico. Y para mantener el desarrollo económico debe atenderse al Producto Interno Bruto. Pero dice Héctor Villegas, bueno, algunos países utilizan el recurso monetario como medio de obtener ingresos. ¿Y eso cómo es que se da? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan la explicación que voy a dar. Una persona en particular, que puede ser cualquiera de nosotros, tiene ingresos por un monto determinado que corresponde a su salario únicamente como ingreso. Viene y se decide iniciar un negocio y para ese negocio utiliza unos ahorros que tenía y al empezar a funcionar el negocio, los primeros 3 meses se mantiene el negocio. ¿Por qué? Porque todavía estaba utilizando parte de los recursos que tenía ahorrados. No podemos hablar de su salario porque el salario ya tiene un presupuesto, o sea, un destino para gastos normales, ordinarios. Pero en este negocio tiene que adquirir mercancías variadas, atendiendo a la clase de negocio que puso,
pero los ingresos que está teniendo por las ventas que realiza no son suficientes para pagar en efectivo. Y entonces empieza a liberar cheques, cheques con fecha posterior, porque en este momento no tienen fondos. Esa situación lo va a llevar a la quiebra porque en un momento dado, si su negocio no empieza a producir como debiera, como él lo planificó, pues entonces ya nadie le va a dar crédito y lo van a empezar a demandar, a querellarse contra él por falsedad, por los cheques que está emitiendo sin fondos. Esto es algo que sucede entonces al Estado. Viene el Estado y empieza a tener mucha demanda de necesidades de la población y con los ingresos que está captando en base a su Producto Interno Bruto no son suficientes para cubrir esas necesidades y empieza a tener demasiado déficit y ese déficit lo empieza a cubrir emitiendo papel moneda sin el respaldo debido. O sea, el Producto Interno Bruto es de 15.000 millones y las necesidades, el Producto Interno Bruto es de 15.000 millones y las necesidades están para atenderse en 20.000 millones. Hay 5.000 millones de quetzales que no están dentro de la capacidad porque no se está produciendo en el Estado esos bienes y servicios. Sin embargo, el Banco de Guatemala viene y los pone a circular. ¿Qué hizo en ese momentito que puso a circular sin tener la base del Producto Interno Bruto? Pues generó papel moneda como que se estuviera obteniendo ingresos reales. Pero eso va a provocar una catástrofe a nivel económico porque va a producir una inflación tremenda. Y eso ya ha sucedido en el pasado aquí en Guatemala. Me recuerdo yo que hace muchos años, con el primer gobierno democrático que le llamaron, Vinicio Cerezo, que fue el presidente, encontró una caja vacía, manifestaron, o sea, el fondo común, quetzales de un periodo para otro, no habían recursos, y mientras se empezaba a captar recursos, y en otros momentos de su gobierno, tuvieron que empezar a producir papel moneda, o sea, poner a circulación papel moneda sin el respaldo. Y fue una época en que se dio grados de inflación no severos como los que estamos viviendo actualmente, pero sí aumentó la inflación. Y en los periódicos decía, el gobierno ha puesto a funcionar la maquinita para producir más papel moneda. Y no se entienda en la forma literal de producir, que el Estado o el Banco de Guatemala pone a producir una máquina de papel moneda. No, el dinero está ahí, o sea, los billetes el billete y las monedas. Pero el Banco de Guatemala sabe cuánto puede haber de circulante, cuándo debe poner a circular más dinero y cuándo no. Pero cuando toma estas medidas urgentes, porque no puede parar el aparato estatal, es cuando se dicen está utilizando los recursos monetarios como un medio de obtener ingresos. En este último caso, bueno, voy a explicar el otro tema para decirles qué sucede. Concluyo entonces diciendo que los recursos monetarios, según Héctor Villegas, es la máxima potestad que tiene un Estado de controlar
de controlar la emisión y puesta a circulación de papel moneda, entiéndase por billetes y monedas en metal. La ley monetaria es la que regula cuánto deben de ser cuánto de porcentaje debe tener de cada material que se utiliza en la creación de las monedas. Ustedes ya lo leyeron, me imagino. Y dice, y ese recurso monetario se analiza desde dos puntos diferentes, dos puntos de vista. El emisionismo como regulador económico, que es lo normal que tiene que hacer la banca central, y el otro, que sí es propiamente con un recurso monetario, según Héctor Villegas, porque se utiliza como un medio de obtener ingresos. Bueno. El siguiente recurso extraordinario es el crédito público. El crédito público genera la deuda pública. No voy a profundizar porque recuerden que el penúltimo tema del programa es el crédito público, pero una explicación así general. El crédito público genera la deuda pública. El crédito público es obtener dinero de un particular que puede estar dentro del territorio o puede estar en el extranjero y nos proporciona ese crédito. En el momento en que nosotros, Guatemala, firmamos la documentación para recibir ese dinero, está surgiendo la deuda pública. El crédito público, como tal, solo es un anticipo de un verdadero recurso. ¿Por qué un anticipo? Primero porque es algo que tenemos que devolver. Y lo tenemos que devolver con dineros provenientes de los impuestos, acompañado de los respectivos intereses. Esos son los verdaderos recursos. Pues, ¿qué se está obteniendo con el crédito público? Pues un anticipo para poder cubrir las necesidades que se están dando en este momento, para que el Estado las pueda paliar, pero más adelante deberá de cancelar esa deuda que contrajo. Por eso yo siempre he dicho que el crédito público no es más que un mecanismo del cual se vale un Estado para agenciarse de dinero para atender sus obligaciones y que va a ser cancelado con verdaderos recursos. Pues bien, si el crédito público es un recurso extraordinario, debiera de ser utilizado para atender necesidades extraordinarias. Sin embargo, en Guatemala eso no es cierto, no se cumple. En todos los presupuestos últimamente, de los últimos años, siempre aparece una partida en el presupuesto de cuánto es la deuda o el monto de los créditos que va a obtener el Estado en el transcurso del año. Eso ya lo hace que parezca como un recurso de naturaleza ordinaria. Para Héctor Villegas, estos dos recursos extraordinarios, como él los cita, el Estado solo debe recurrir a ellos en un estado de extrema necesidad. Y cuando es así, pues sencillamente tiene que tomar las medidas de saneamiento de la economía para retirar todo ese circulante que puso a funcionar, para evitar que se genere más inflación. Y la otra forma que dice él del crédito público, básicamente, en que se puede obtener o crear deuda pública, es cuando el Estado obtiene créditos no para cubrir
esos déficits presupuestarios, sino para utilizar, de medidas de necesidades ordinarias, sino que para utilizarlo en proyectos de desarrollo, de inversión. En esos casos, dice, es aconsejable recurrir al crédito, por la sencilla razón de que cuando esos proyectos estén concluidos, le van a empezar a generar recursos al Estado. Y con esos propios recursos que están obteniendo se paga el crédito. Un ejemplo, Puerto Quetzal. Puerto Quetzal cada año le entrega determinados millones al Estado, al ente central, de los recursos que ha captado por su actividad. Y entonces el crédito que en aquella oportunidad se obtuvo, se canceló o se repuso lo que se pagó con lo que el Puerto Quetzal ha generado. En esos casos, dice, sí debiera de utilizarse el crédito público, pero en el primero solo en casos de extrema necesidad, cuando es para atender necesidades de la población. Bueno, con esto concluimos la clasificación de Héctor Villegas de los recursos públicos. Melanie da ahí una información sobre el Banco de Guatemala. Una que leerla. O sea, no hay preguntas concretas sobre el tema. Vamos a ver ahora la clasificación de Maurice Duverger. Se escribe Duverger. Este es un autor francés. Tiene un libro llamado Hacienda Pública. Porque como les vuelvo a repetir, Hacienda Pública es un concepto que inicialmente se utilizó y algunos países lo siguen utilizando. Para no ir tan lejos, México no tiene un Ministerio de Finanzas Públicas, sino que tiene un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el equivalente al nuestro aquí llamado Ministerio de Finanzas Públicas. Y en Europa también hay algunos países que le llaman Hacienda Pública. Este autor clasifica los recursos públicos en una forma más reducida. Por ejemplo, habla de los recursos patrimoniales, que ya explicamos qué son. Y los recursos patrimoniales solo los divide en dos. Rentas de la propiedad inmobiliaria, que no es más lo que ya explicamos, actividades que realiza el Estado de la explotación de los bienes inmuebles que posee. Concesión para explotación de riquezas minerales, bosques, arrendamientos. Y el otro es rentas de las participaciones financieras. No se refiere a las participaciones financieras, pero no se refiere a propiedad mobiliaria, como el otro autor, sino que él se refiere únicamente a las rentas de participaciones financieras. Y dentro de estas únicamente ubica las acciones. Las acciones. O sea, Guatemala no participa en forma directa en el mercado bursátil. Pero en otros países los estados sí tienen facultades para hacer eso. Y entonces adquieren acciones. Y esas acciones les producen dividendos.
que son considerados los recursos provenientes de estas rentas de participaciones financieras, única y exclusivamente. Se refiere a las acciones. Rentas de propiedad inmobiliaria y rentas de participaciones financieras. Luego se refiere, les cuento que ya se me había quitado la tos y la ronquera y se me ocurrió el domingo, se me olvidó y conecté el aire acondicionado del carro y va la recaída. Bueno, pero aquí estamos. Recursos de empresas industriales y comerciales. O sea, también habla de las empresas, pero si ustedes se dan cuenta con la clasificación que vamos a hacer, ellos solo hablan de los monopolios, este autor solo habla de los monopolios fiscales. O sea, la actividad exclusiva que realiza un Estado sin permitir que participe la iniciativa privada y se lo reserva todos los beneficios para él. ¿Se recuerdan que aquí en Guatemala puse el ejemplo de la pólvora en el tiempo del conflicto armado? Y actualmente lo de las frecuencias de la superintendencia de telecomunicaciones, si no me mal recuerdo la cita. A esos son los monopolios fiscales. Después habla de los servicios públicos, industriales. Y estas son las empresas que dijimos que el Estado debía de prestar para poder atender las necesidades de la población o crearlas cuando había un lucro exagerado por parte del Estado para beneficiar a las clases con menores recursos. Y hasta aquí vamos repitiendo lo de Héctor Villegas. Pero luego habla de las empresas nacionales. Cuando estábamos en clase yo preguntaba, ¿qué entienden por empresas nacionales? Y algunos compañeros nos decían, empresas nacionales, pues su nombre lo indica, son propiedad del Estado. Y si buscáramos por lógica qué son, pues como que eso es lo que interpretamos. Sin embargo, en la clasificación de este Mauricio Duverger, de este tratadista, no es así. Para él, las empresas nacionales son todas aquellas empresas que fueron creadas por la iniciativa privada y que por diversas circunstancias o distintas situaciones el Estado las nacionaliza. Vemos ejemplos a través de la historia. Él menciona como ejemplo emblemático lo que sucedió a la fábrica de vehículos Renault. Y ahí señala que la fábrica de vehículos Renault era una empresa privada. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los propietarios de esa fábrica colaboraron con los alemanes. O sea, fue el problema con Hitler. Y entonces cuando concluyó la guerra, perdió Alemania, esa empresa como castigo fue nacionalizada. O sea, se la quitaron a la iniciativa privada y pasó a formar parte del Estado. Cosa parecida sucedió en Nicaragua, cuando llegó por primera vez el gobierno de la Revolución Sandinista. Muchas de las empresas e industrias que estaban en manos de la iniciativa privada, pero que eran somocistas, el
el gobierno sandinista las nacionalizó, pero muchas, llegando al extremo de nacionalizar los bancos privados. Sin embargo, la nacionalización de los bancos sí duró pocos días, en virtud de que ellos no tenían la capacidad para manejar todo este asunto que hemos señalado de cuestiones económicas, crediticias y monetarias, y además de las presiones internacionales, porque todos los bancos privados funcionan con sus bancos extranjeros como socios en las transacciones, y entonces el respaldo se los negaron, y eso iba a hacer que el Estado nicaragüense pues entrara en una debacle. Ven ustedes que el dinero es lo que mantiene un país, y tuvieron entonces que dar marcha atrás y quitaron la nacionalización y volvieron a dejar los bancos del sistema en manos privadas, desde luego con algunas restricciones, pero ya con sus propietarios normales, cosa que no sucedió con Renault. También en 1936 en Francia se nacionalizaron empresas de construcción, de aeronáutica y de fabricación de armas, por distintas situaciones que se dieron en ese país. A eso se refieren las empresas nacionales, empresas que fueron creadas por las economías privadas, o sea, por el sector privado, y que por distintas circunstancias, que pueden ser sociales o políticas como las que mencioné, el Estado las nacionaliza y pasa a manos del Estado. Bueno. Luego menciona los impuestos. Y ya dijimos que los impuestos son todas aquellas disposiciones legales que obligan a los particulares en forma coaccionada al pago de determinadas cantidades de dinero cuando están o se ubican dentro del hecho generador que establece la ley que crea el impuesto. Habla de las tasas administrativas. Son aquellos pagos voluntarios que el Estado hace, que los particulares hacen cuando requieren un servicio. O sea, la tasa se paga cuando se da algo a cambio por parte del Estado. El impuesto se paga sin recibir nada a cambio, solo con ubicarse dentro del hecho generador. Lo que llama la atención es que este autor no engloba a estos dos como recursos tributarios, como lo hizo Héctor Villegas, sino que los separa, dice los impuestos y las tasas administrativas. ¿Pero por qué hace eso? Porque él, en lugar de hablar de contribuciones especiales, él menciona la figura de la parafiscalidad. Parafiscalidad. Y la parafiscalidad no está dentro del tema de los tributos. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Por eso no engloba a él como recursos tributarios. Y separa los impuestos, las tasas administrativas, y habla de parafiscalidad. ¿Qué es para él la parafiscalidad? Por un lado dice, están los ingresos que el Estado obtiene obligando a las personas a realizar esos pagos y a cambio da una contraprestación. Pero estamos hablando del Estado. Hasta ahí estaríamos hablando de una contribución especial, porque eso es una contribución especial. Pagarle al Estado determinadas cantidades de dinero en forma obligatoria y recibimos a cambio una contraprestación. Un ejemplo claro de una contribución especial es lo que se le paga al IPS. Cuando uno llega o empieza a trabajar
le dicen, usted va a ganar 5,000 quetzales mensuales, pero cuando recibe su cheque, lleva un descuento. Dice contribución del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No le preguntaron, no le preguntaron si estaba de acuerdo en pagar X. Sencillamente, el patrono está inscrito como contribuyente de esa contribución y tiene la obligación de que le tiene que descontar a los trabajadores de su sueldo su cuota, la cuota del trabajador, y aparte la que él paga como patrono. O sea, es algo obligatorio y se reciben contraprestaciones. Todo eso lo vamos a explicar más ampliamente cuando lleguemos a este tema. Hasta ahí estamos hablando de contribución especial, pero él no se queda ahí. Él dice que además de esta forma de obtener ingresos del Estado, hay particulares que el Estado les ha dado la facultad para que cobren determinadas cantidades de dinero a personas particulares y a cambio le otorguen prestaciones. Pero aquí estamos hablando de personas particulares que están fuera del Estado, que la ley les ha dado la facultad para que cobren estas sumas de dinero y a cambio van a recibir beneficios. Ustedes el día de mañana que se gradúen, ya firmaron el libro de oro en la facultad, ya se tomaron todas las fotos habidas y por haber, y ya fueron a registrar su firma a la Corte Suprema, pero aún así, ustedes no pueden firmar una auténtica firma, una cosa tan sencilla. No lo pueden hacer. No están facultados legalmente. ¿Por qué? Porque en nuestro país existe una ley de colegiación obligatoria. Y esa ley de colegiación obligatoria es donde el Estado le dio a los colegios profesionales la facultad de cobrar determinadas cantidades de dinero según sea el colegio con carácter obligatorio, y si no, no pueden ejercer la profesión, y a cambio los va a beneficiar con determinadas prestaciones. Díganme si no es correcto entonces que le haya puesto el nombre de parafiscalidad. Está lo que se le paga al fisco, porque el fisco es el que lo cobra y da los beneficios, y está la otra forma que está a la par del fisco, particulares cobrando cantidades de dinero en forma obligatoria y otorgándole beneficios a los que se lo pagan, los colegios profesionales, por el cumplimiento de la ley de colegiación obligatoria. Bueno, ahí tienen las tres cosas que llaman la atención de esta clasificación: las rentas de participaciones financieras, las empresas nacionales y la parafiscalidad. Lo demás, pues, es prácticamente la misma situación que explicamos en la clasificación de Héctor Villegas. Bueno, con esto concluimos el tema de los recursos públicos. Y por favor ahora saquen sus laboratorios de la ley orgánica de la SAT y vamos a dar las respuestas de ese laboratorio. Si quieren, les doy un consejo: escriban únicamente las respuestas que yo les voy a dar y después la comparan con lo que ustedes escribieron
contestaron. Y si no coincidimos, entonces ustedes van y leen los artículos que yo les estoy dando, para que se den cuenta que eso es lo que tenían que haber contestado. Y que da lugar a las respuestas de sí o no, o del por qué que se pregunta. Bueno, en el primer caso, se pregunta, ¿tiene razón el superintendente? No. Artículo 6, sexto párrafo. ¿Tiene razón el superintendente? No. Cita legal, artículo 6, sexto párrafo. Caso 2. ¿Tiene razón el directorio? Sí. ¿Por qué? Porque no se puede delegar la fiscalización. En ese artículo se señala que se puede delegar, pero hace la excepción bien clara de que la fiscalización no. Artículo 4, tercer párrafo. ¿Tiene razón el directorio? Sí, porque no se puede delegar la fiscalización. Cita legal, artículo 4, tercer párrafo. En el caso número 3, ¿es correcta la posición de la Intendencia del Intendente de Aduanas? No. ¿Por qué? Porque ya existe el tributa. El tributa es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero que se creó con las nuevas reformas a la ley de la SAT y que vino a sustituir la facultad que tenía el directorio de resolver los recursos de revocatoria. El directorio antiguo era un tribunal y fue tribunal por nombramiento que hizo el presidente de la República. Había un acuerdo gubernativo y eso por mandato del Cauca y Recauca. Entonces por muchos años los miembros del directorio fungíamos como jueces, resolviendo los recursos de revocatoria que se interponen en las cuestiones tributarias y el recurso de apelación que se interpone en materia aduanera. Con las nuevas reformas de la ley orgánica de la SAT, se cambiaron las funciones del directorio y se creó este nuevo órgano dentro de la SAT, que es el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que es el que resuelve sus recursos en la actualidad. Cita legal, artículo 21 bis. Artículo 21 bis. Vale decir en este momento que si ustedes en el examen solo contestan artículo 21, el artículo 21 dice otra cosa. Tienen que poner artículo 21 bis. Lo más que haré, porque anduvieron por ahí, y si el razonamiento está bien, es un punto, pero lo contrario, todo está malo, porque no están utilizando el fundamento legal correspondiente. En el caso número 4, ¿es legal la resolución? No. Cita legal, artículo 23, literal K, numeral 7. Así es como deben contestar ustedes la cita legal. Artículo 23, literal K, numeral 7. Si ponen solo el artículo 23, tiene muchas literales, no sé cuál es en lo que se basan ustedes para contestar. Y la razón por la que del no es porque ya existe en la ley la obligación para realizar esta situación. En el caso número 5, ¿está apegada a derecho dicha solicitud? No. La base legal es el artículo 35 que dice que se debe utilizar la ley de contrataciones. En el caso número 6,
En el caso número 6, la respuesta es correcta la orden de la intendente o del intendente. No. ¿Por qué? Porque resuelve el tributo, lo que les expliqué ya. Artículo 45. ¿Es correcta la orden del intendente? No, porque resuelve el tributo, artículo 45. En el caso número 7, preguntan que si es correcta la posición del presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. No. ¿Por qué? Porque es un cargo obligatorio y ad honorem, según el artículo 9, literal F. Artículo 9, literal F. Caso número 8. ¿Es correcta la posición del intendente? Sí. Cita legal, artículo 7, literal A. Sí, artículo 7, literal A. El caso número 9. ¿Es correcta la posición? No. ¿Por qué? Porque el intendente sí tiene representación legal por delegación. Si no, no podrían firmar. Artículo 23, literal B. Artículo 23, literal B, el 29 y el 31. Si los ven, se relacionan. Pero solo con que hubieran contestado artículo 23, literal B, ya está bien resuelto. Y el último caso es sobre la comisión de postulación que deniega la participación de una persona porque no presentó los antecedentes penales. Y se pregunta si es correcta. Sí, es parte de los requisitos según el artículo 13, literal H. Artículo 13, literal H. Bueno, con eso, ¿qué tienen ustedes para analizar sus respuestas? Leer los artículos que les he proporcionado. Aquí lo que está preguntando Melanie es, para los laboratorios se puede fundamentar con más de un artículo y también incisos. Es que siempre hay un artículo específico, pero como en este caso del número 9, hay otros artículos como el 29 y 31 que se refieren a la representación legal. Y entonces yo, si solo pusieron el 29 o el 31, lo tomo como bueno. Pero el específico es el 23, literal B. Lo que sí tienen que hacer, y eso sí es importante, es que si en un artículo hay literales y hay numerales, deben de identificar plenamente el artículo, la literal y el ¿cómo se llama? Y el numeral, para que tengan el punteo completo. De lo contrario, va fraccionado. Me pregunta Melanie también si Maicon es una para fiscalidad. Pues yo lo consideraría como respuesta sí, porque lo que nosotros estamos pagando ahí es una tasa. Una tasa, a cambio nos dan un servicio. Y entonces no es un impuesto, pero sí es una tasa. La tasa es un tributo, donde el Estado ha delegado en ellos la prestación de ese servicio. O sea, hay algo a cambio que nos están dando, que es esa licencia, pero es algo voluntario. A mí no me pueden obligar a ir a tramitar una licencia. No quiero manejar y punto. Utilizo taxis o los flamantes buses y se resuelve el problema. O sea, no es algo obligatorio, pues se convierte en una tasa. Muy bien, compañeros. El día próximo vamos a resolver los laboratorios que les envié de una vez del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria.
y vamos a iniciar solo la introducción de la teoría general de la tributación y hasta ahí va a ser el examen. La razón es porque ya el 27 empiezan los exámenes, confirmado. Los compañeros de la jornada de la mañana ya se están examinando. Lo único que no tengo es el horario, si nos toca el primer día de examen o el segundo, el tercero, no sé. Pues ya lo vamos a saber el miércoles. Así que estudien y no sé qué problema hubo el día que les mandé el material de estudio, pero hay un material que no me lo permitió mandar, que es el de el nacimiento del derecho financiero, si mal no recuerdo. Mañana voy a intentar hacerlo y si no puedo, voy a buscar el mecanismo para hacérselos llegar y que lo puedan tener ustedes para estudio. Que tengan buena noche, gusto saludarlos.